Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. En el capítulo de hoy vamos a sacar la bola de cristal. Como suele tocar a comienzos de año, vamos a hablar sobre las perspectivas, las tendencias, las novedades legislativas que pueden llegar a lo largo de este 2024 en el campo de las inversiones ESG. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Rubén de la Torre, que es responsable de sostenibilidad de Andbank Wealth Management. Hola Rubén, bienvenido. Buenos días, María. Un placer. Pues nada, si te parece, vamos a entrar en materia. ¿Qué temas clave crees tú que van a dominar en 2024 en el campo de la ESG? Generali mencionaba recientemente en un informe que van a resonar los ecos de la COP28. ¿Cómo lo veis desde Andbank? Bueno, vemos un año muy marcado por los factores ambientales. Yo creo que ahí hay consenso a nivel de mercado que es el de los factores más relevantes y de los que aportan un poco mayor grado de consenso, ¿no? A nivel de industria. Dentro de la E, del factor ambiental, vemos un año marcado quizá por esta evolución a nivel de adaptación, ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho de la parte ambiental por el lado de mitigación y nos hemos olvidado un poco de la parte de adaptación. Yo creo que el ejemplo más evidente es un tema de todo lo derivado de efectos meteorológicos bastante adversos durante 2023 y creo que es una temática para abordar de cara al 24, ¿no? Yo creo que hay mucho mimbre para hacer ahí parte del desarrollo, ¿no? Por el lado de adaptación. Y también vemos un año muy marcado por la parte de ambiental ligada al tema de descarbonización de las compañías, ¿no? Yo creo que estamos evolucionando en esa parte, yo creo que es la más desarrollada y evidentemente pues estamos mirando con métricas que miran hacia adelante, ¿no? A nivel de emisiones. Yo creo que va a haber más escrutinio ahí en estas iniciativas y quizá pues lo que estamos viendo es esto, ¿no? Acuñar un nuevo término como el concepto de green warming para señalizar un poco el mercado, pues estas compañías que se pongan en duda esos planes de descarbonización, ¿no? Green warming. O sea, ¿qué consistiría en señalar las compañías, has mencionado, sí, que no están cumpliendo con sus objetivos de descarbonización, no, que hasta ahora no se le ha puesto demasiado el foco a eso quizás? Sí, no tanto que no cumplen, sino que evidentemente pues hay sectores que son más difíciles de descarbonizar, ¿no? Y ahí hay unas trayectorias a muy largo plazo, ¿no? Estamos hablando de objetivos intermedios a 2030 y un objetivo de net zero a 2050 y evidentemente pues hay que un poco que auditar un poco ese recorrido a nivel de emisiones, ¿no? Es un poco pues esto, focalizarlo un poco en compañías que tengan unos planes quizá poco realistas, ¿no? A nivel de descarbonización. O sea que ya hemos pasado la época de los grandes anuncios y ahora toca ver, ¿no? Entiendo, si estamos haciendo las cosas necesarias para cumplir los objetivos. Sí, yo creo que este tema de mirar hacia adelante, ¿no? Con métricas que miran hacia adelante, yo creo que es un buen ejemplo de que la temática pues madura y está en la dirección correcta, ¿no? Muy bien. También nosotros a la redacción nos llegan muchísimos informes de fondos que se están centrando mucho en la biodiversidad. No sé si tú crees que también en 2024 este va a ser un tema clave. Sí, bueno, yo creo que es clave del 24 y clave hacia adelante, ¿no? Yo creo que el tema de biodiversidad va muy interconectado con la parte ambiental de cambio climático. Yo creo que está muy interrelacionado. O sea, no vamos a ser capaces de resolver el puzzle climático sin atajar un poco este daño a los ecosistemas y a la pérdida de biodiversidad. Yo creo que es una temática también muy interrelacionada, ¿no? Tiene mucho que ver tanto la parte de biodiversidad como la parte de cambio climático con la parte de alimentación y esa seguridad alimenticia. O sea, que yo creo que por ese lado también cobra especial relevancia. Y quizá un poco la duda está un poco en esa urgencia, ¿no? Tenemos claro un poco que el cambio climático hay que abordarlo ya y hay que abordarlo con gran ambición. La urgencia, ¿no? Pero sí que es cierto que el tema de diversidad pues debería estar un poco en ese sentido un poco más disperso. O sea, yo creo que ahí hay un dato relevante, ¿no? Que sí que es cierto que en la parte de cambio climático tenemos esta parte de adaptación que es como una especie de seguro, ¿no? En ese recorrido, y la parte de biodiversidad no tiene ese seguro, ¿no? Por detrás. O sea, cualquier pérdida de ecosistemas o de daño a los mismos, pues evidentemente pues, casi siempre es irrecuperable, ¿no? Entonces yo creo que hay un factor de corto plazo de urgencia que nos obliga un poco a incidir en esta temática, ¿no? Yo creo que es un año para que se configure como de mayoría de edad, ¿no? Para la temática, si conseguimos resolver este tema de urgencia. En 2003 también otra de las temáticas de las que se ha hablado mucho, quizá no tanto en el campo de la ESG, ha sido la inteligencia artificial, ha sido el año de la inteligencia artificial. Pero claro, la inteligencia artificial tiene muchísimas implicaciones también en el campo de la ESG, ¿no? Lo estamos viendo a nivel laboral, a nivel ético, y a la vez se puede utilizar inteligencia artificial al invertir en ESG, es decir, ¿qué implicaciones hay en este campo?
Bueno, la parte de inteligencia artificial, yo creo que la relevancia este año nos la da un poco el informe de riesgos globales del World Economic Forum, que hemos conocido la semana pasada. Se cuela en ese top 5 de principales riesgos de cara al corto plazo, este próximos año, 2 años. Y evidentemente, pues aquí un poco en esa aproximación, yo creo que hay que evaluarla como hacemos, ¿no? A nivel temático. O sea, hay que hablar un poco de las amenazas, de los riesgos que supone la inteligencia artificial y también de las oportunidades, ¿no? En cuanto a riesgos, pues el más evidente es el tema que todos conocemos, ¿no? Ese mal uso de las herramientas que yo creo que viene muy marcado este año por un año electoral y que cobra especial relevancia, ¿no? El tema de utilizar herramientas para generar fake news o contenido dudoso, ¿no? O muy dirigido de cara... En un año además electoral, ¿no? Correcto. ¿Cómo va a ser este? Correcto. Yo creo que adicionalmente a esto y ligado a la sostenibilidad hay 2 factores de riesgo adicionales. Hay una parte muy marcada ambiental, que es evidente que todo este desarrollo a nivel de infraestructura pues requiere un consumo energético bastante importante, ¿no? Y ahí hay que atajar un poco cómo vamos a resolver ese consumo energético en los centros de datos. Y hay un factor social evidente también, que es la duda, ¿no? de lo que genera un poco esa posible pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Por eso es un poco concretar un poco los grandes riesgos de cara a la sostenibilidad por el lado de la inteligencia artificial. Y en cuanto a las ventajas o a lo que puede proporcionar la inteligencia artificial al campo de las inversiones y en concreto a la ESG. Sí, yo creo que las oportunidades son evidentes, ¿no? Yo creo que es por el potencial que tienen las herramientas y esa capacidad de transformación, pues evidentemente es muy relevante, ¿no? Tanto a nivel de economía real como a nivel económico, ¿no? Y yo creo que ahí la idea un poco de que nos va a mejorar esa productividad, nos va a hacer más eficientes y tiene unas aplicaciones de uso muy transversales. Yo creo que estamos viendo las primeras capacidades, ¿no? A nivel de desarrollo de la industria. Yo creo que estamos viendo un poco, este año 2023 ha sido un año muy marcado para las compañías que nos han ofrecido estas herramientas y pensamos un poco que 2024 es un año para afrontar un poco ese posicionamiento en compañías que sean capaces de adaptar estas herramientas para sus modelos de negocio y que lo hagan de forma rentable, ¿no? Yo creo que ese es un poco el driver para este año de cara a la inteligencia artificial y la oportunidad de posicionamiento en mercado, ¿no? Precisamente hablando de mercados, que es una de las cosas que más les interesa, ¿no? A las personas que nos siguen. ¿Qué temáticas ESG van a funcionar bien este 2024? ¿No? Hemos visto años, ¿no? que ha habido rendimientos desiguales en las temáticas más puramente ESG. ¿Cómo lo veis vosotros desde Andbank? Sí, yo creo que viene muy marcado un poco por el estilo de inversión que incorpora la temática, ¿no? Que va muy marcada o muy caracterizada un poco por esa repercusión que tiene la temática, de la transición. los tipos de interés, sobre todo los tipos de interés, ¿no? Porque sí que es cierto que tiene un componente económico que evidentemente pues tiene esa afectación, ¿no? O sea, la temática de sostenibilidad, por ese encuadre que tiene a nivel de megatendencia, pues la situamos en una temática de larga duración, ¿no? Entre comillas. Y esa larga duración pues tiene afectación sobre todo por el lado de tipos, ¿no? Ahí hay otros componentes que hemos visto de cara al 2023, como todo el tensionamiento a nivel de precios, de costes, de complejidad en la cadena de valor, ¿no? Estamos hablando de renacionalizar o de relocalizar un poco esas cadenas de valor por el lado de atajar un poco este problema de seguridad energética o alimenticia, y pensamos un poco que hay oportunidades, ¿no? De cara a las temáticas concretas, vemos muy baratas las estrategias de descarbonización. Yo creo que están cotizando a múltiplos muy atractivos para todo el potencial que incorporan de cara a los próximos años. Aquí hablamos desde renovables hasta eficiencia energética o hidrógeno verde, por ejemplo. Vemos también oportunidad de posicionamiento a lo largo del año en la temática de movilidad, vehículo eléctrico. O sea, arrastramos un final de 2023 muy negativo para la sensación, o sea, el sentimiento a nivel de mercado es muy negativo, ¿no? Estamos pensando, o sea, se está viendo un poco que esa penetración de cara a próximos años pues se está ralentizando, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad en una temática que tiene clara visibilidad de largo plazo. O sea, tenemos que electrificar un poco la movilidad, y pensamos un poco que también hay oportunidad de posicionamiento en temáticas como, por ejemplo, la parte de Smart Cities o la parte de infraestructura sostenible, que hay mucho por hacer, ¿no? Y mucho recorrido. Siguiendo con el tema de los mercados, hay incertidumbres que lo has mencionado ya, que afectan al mercado al general, como son pues los bancos centrales, ¿no? La geopolítica. ¿Qué impacto va a tener todo esto en la parte ESG? Bueno, yo creo que la más evidente es esta, ¿no? La parte de tipo de interés, que sí que es evidente que este año parece que estamos a priori en un contexto mucho más favorable, ¿no? Yo creo que el año pasado fue un año de mucha normalización y de mucha volatilidad en la curva y en la renta fija gubernamental. Si este año es un escenario de pensar en posibles bajadas de tipos a lo largo del año, pues yo creo que esto es un componente positivo para que la temática lo haga bien, ¿no?
Sobre la parte geopolítica, pues aquí lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que hay un componente de complejidad en esta realocación o relocalización de las cadenas de valor que evidentemente pues genera costes adicionales, pone en duda un poco la rentabilidad de los proyectos y evidentemente pues este sería un poco el componente quizá más negativo, ¿no? También hay una derivada también del tipo de interés por el lado de la solvencia, ¿no? Lo estamos viendo en compañías que están muy apalancadas, que están sufriendo esa normalización de tipos y evidentemente pues esto es común también a la parte de sostenibilidad, sobre todo con esta idea que te digo de esas compañías más que aportan soluciones, hablamos de soluciones de más de largo plazo, donde el perfil de compañías suele ser más sesgado al mundo small y mid caps, con un perfil de crecimiento muy marcado. Yo creo que esa es la parte quizá un poquito más negativa del contexto actual, ¿no? Y pasando un poquito al capítulo de la regulación, ¿no? Que siempre también estamos acostumbrados a una vorágine de regulaciones, ¿no? A una velocidad increíble. La directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas pretende proporcionar datos, ¿no? Más armonizados a las personas que se dedican al mundo de la inversión. ¿Cómo os va a ayudar? Sí, yo creo que la ayuda es evidente, ¿no? Yo creo que el hecho de pasar este año, bueno, este es el primer año de entrada en vigor, pero sí que es cierto que el hecho de pasar este año de datos estimados de un formato muy voluntario por parte de las compañías, en esos porcentajes de alineamiento, etcétera, etcétera, pues pasar a un marco más, como dices, más armonizado, más regulado, más obligatorio de cara a tener más datos, pues yo creo que esto va en la buena línea de contar con información y con datos mucho más fiables de cara a esa integración, ¿no? En la toma de decisiones de inversión. Yo creo que es un paso relevante. Yo creo que la CSRD, como comentas, va a ser la normativa a nivel corporativo que va a ser más relevante de cara al 2024, es un hito bastante importante. Si consigue el propósito que tiene, ¿no? Que es el de situar un poco estos informes de sostenibilidad a la altura de los informes financieros, pues pensamos que el paso va a ser relevante, ¿no? Gigante. Y hay una derivada también interesante que es que va a ayudar a completar un poco el puzzle normativo, ¿no? Yo creo que todo el tema de contar con datos más fiables y más auditables y veraces, ¿no? O reales en términos de medición, pues por ejemplo ayudar mucho a la parte de taxonomía y esos porcentajes de alineamiento que a día de hoy pues son bastante poco significativos, ¿no? Y luego está también la parte del apetito de los inversores, ¿no? La reforma del reglamento sobre divulgación de información financiera, ¿puede fomentar un mayor apetito inversor por este tipo de inversiones? Sí, yo creo que el tema del apetito viene muy marcado también por el hecho que comentas de esa evolución a nivel normativo. Yo creo que hemos vivido estos últimos 2 años en palabras del presidente de la CNMV, de fatiga regulatoria, ¿no? Y yo creo que el mercado ha estado muy focalizado en esto en estos últimos años. Yo creo que ese posicionamiento cauteloso que habéis comentado aquí en alguna ocasión, pues va en esta línea, ¿no? De esa presión regulatoria que te impide ser muy agresivo en el posicionamiento. Y de cara al apetito, pues pensamos un poco que esa simplificación que pueda tener el reglamento de divulgación y si al final pues nos consigue dar esa categorización de producto sostenible más allá del nombre por el lado del apellido, ¿no? En el sentido de que consigamos tener 3 categorías o 4 entendibles para todo el mundo, ¿no? Ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de cómo se lo trasladamos a los clientes, pues creo que ese puede ser un buen punto para mejorar ese apetito. Y junto a esto también, pues un poco el tema de no olvidar que estamos hablando de producto financiero, ¿no? Y yo creo que este es un tema de que vemos un 2024 muy marcado por el lado de volver a lo básico, ¿no? De conciliar un poco este desempeño financiero, que estos últimos 2 años ha sido bastante más dudoso que los anteriores, con esas credenciales sostenibles de los productos de inversión, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen punto para reforzar ese apetito. Porque estamos viendo como en los primeros años, ¿no? La inversión socialmente responsable se disparó, ¿no? Había una tendencia pues muy acelerada y en cambio parece que se está ralentizando. ¿Qué está pasando y qué perspectivas tenéis en este sentido? Sí, yo creo que la ralentización que apunta es un poco bien en esta línea, ¿no? De que sí que es cierto que estos 2 últimos años, pues el contexto tanto macro como geopolítico no ha sido el más, ha sido el más idóneo, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay que olvidar un poco, o sea, podemos dudar de la dirección y de la velocidad, pero no del punto final de llegada, ¿no? Y yo creo que la temática, lo que te decía, por ese componente que tiene de gran megatendencia, con mucha visibilidad, pues sigue conservando esos drivers de crecimiento a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay un interés por el lado de flujos que no se han resentido en las entradas, pero siguen siendo positivos. Hay un componente también de viento a favor o viento de cola a favor de la parte del ámbito regulatorio. Hay interés en nuevas generaciones en esta tipología de productos y yo creo que estos drivers un poco pues, van a ayudar a que la industria siga creciendo.
haciendo, ¿no? Sin olvidar la parte financiera, que es evidente que es súper relevante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado y habernos ayudado a anticipar un poco qué puede suceder este 2024 en el campo de la ESG. Nada, un placer, María. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en la web de Social Investor. Hasta pronto.